La popularidad del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en ascenso, muy a pesar de los esfuerzos del uribismo para evitarlo. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, pero antes no olviden suscribirse, activar la campanita y dar me gusta. Decía entonces que los uribistas se encuentran realmente muy desconcertados porque a pesar de sus grandes esfuerzos no han logrado disminuir como querían la popularidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso estamos promoviendo la campaña Dale Amor a un Uribista para que esta Navidad puedan pasar unos momentos mucho más agradables y de alguna manera solucionar así la gran tusa que tienen desde las elecciones presidenciales de este año. Esa es la razón por la cual decidí dejarme crecer la barba para parecerme a Papá Noel, vestirme de Navidad y contagiarme del espíritu navideño de nuestro presidente Gustavo Petro, que por supuesto estaría muy orgulloso de hacer parte de esta campaña de Dale Amor a un Uribista. Y me refiero sobre la popularidad de Gustavo Petro por la última encuesta contratada por el canal RCN, que establece entre otras cosas, como estamos viendo aquí, que solamente el 25,7% de los colombianos, lo que está en rojo en la gráfica, desaprueban la gestión de Gustavo Petro. Es decir, la inmensa mayoría de colombianos o la aprueban o no tienen nada en contra ni nada malo que decir de Gustavo Petro. Esto es muy coherente con lo que la misma encuesta nos muestra, y es que entre octubre y noviembre de este año, la popularidad del presidente, con una opinión de muy satisfecho o satisfecho con el gobierno nacional, ha aumentado del 34,2 al 42,1%, y solamente el 25,7% menos que en octubre de los colombianos consideran que están insatisfechos o muy insatisfechos con el gobierno nacional. Y respecto de las promesas que realizó el candidato Gustavo Petro, ahora presidente, la mayoría de colombianos consideran más ahora en noviembre que en octubre, o que las está cumpliendo o que las ha cumplido parcialmente, es decir, una evaluación o aceptable o excelente del gobierno del presidente Gustavo Petro, y solamente un 24%, 12 menos que en octubre, dicen ahora en noviembre que definitivamente las está incumpliendo. Respecto a los temas concretos que el presidente Gustavo Petro ha tenido que sortear frente a la gran oposición del uribismo, pero sin mucho éxito por parte de ellos, está el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria que ya fue aprobada por el Congreso de la República. Como vemos allí con el color verde claro, solamente el 39,7% de los colombianos no están a favor de la reforma tributaria aprobada por el Congreso. Y eso a pesar de los esfuerzos incansables del uribismo y de la oposición por intentar manipular la opinión pública, diciendo cosas totalmente contrarias a la realidad, como que la reforma tributaria iba en contra de las clases populares, iba en contra de los más pobres, cuando todos sabemos que realmente es la primera reforma, no sabemos en cuántas décadas, que tiene la capacidad de cargar tributariamente a quienes tienen un mayor patrimonio, a quienes generan una mayor riqueza para ellos en el país. Es decir, una reforma que pone a los más ricos a pagar, mientras que a los más pobres los carga menos. Muy diferente a la reforma tributaria del uribismo, que imponía toda la carga, como han hecho históricamente, a los más pobres y a la clase media, y eso terminó generando, después de una crisis como la de la pandemia, el estallido social que todos los colombianos conocemos. Entonces, muy a pesar de esa fuerte oposición, de esa campaña, de ese intento de manipular a la opinión pública,
solamente han logrado los uribistas que el 39,7% de los colombianos crean que esa reforma tributaria aprobada por el Congreso está mal. Y frente al tema de el inicio de diálogos con el ELN en Venezuela, pues todos sabemos que sí es un tema muy espinoso, que era de esperarse que polarizara el país, además por los antecedentes de procesos de paz anteriores y por la imagen negativa que durante muchos años se ha cosechado en el país frente al gobierno de Venezuela por un lado y por otro lado frente a una guerrilla que, al igual que la de las FARC en su momento, pues han hecho parte de un conflicto armado muy largo que se ha deteriorado, que se volvió muy sanguinario y que en ese sentido pues ha dejado unas heridas que son muy difíciles de sanar para millones de colombianos. Y a pesar de lo complejo del tema, solamente el 34,4% de los colombianos están en contra del inicio de esos diálogos con el ELN en Venezuela. Quiere decir que es muy prometedor el avance del gobierno de Gustavo Petro en este tema. Respecto de la reforma pensional, todos sabemos que ha sido un tema muy polémico desde la campaña, pero que de nuevo es una polémica que del lado de la oposición se propone con muchas mentiras y con muchos engaños. Por ejemplo, hacerle creer a los colombianos que lo que se plantea con la reforma pensional de Gustavo Petro es quitarles la pensión a los que ya lo tienen o dejar a los que están a punto de pensionarse o que tienen la expectativa de hacerlo, dejarlos definitivamente sin pensión. Cuando realmente es todo lo contrario. Lo que tenemos hoy es un sistema pensional en el cual la inmensa mayoría de colombianos no logran cumplir los requisitos para pensionarse y los que ya están pensionados quedaron con unas pensiones muy bajas, la mayoría de ellos que les deterioró mucho su calidad de vida respecto de lo que ganaban cuando estaban activamente trabajando. Entonces, la reforma lo que busca es acabar con esa injusticia, cambiar el sistema para que funcione mejor y para que todo colombiano tenga derecho a pensión, cosa que hoy no sucede, y lo que han hecho desde la oposición es intentar manipular a la opinión pública para que piense todo lo contrario, y a pesar de eso, solo han logrado que el 26,6% de los colombianos crean que la reforma pensional del gobierno de Petro es una mala idea. Y frente a nada más y nada menos que el tema de la eliminación de las EPS, que es un tema definitivamente que tiene mucho dinero de por medio, que tiene lobby, que tiene propaganda, porque hay unas grandes empresas, hay unos grandes accionistas muy poderosos que hacen parte del negocio de las EPS. A pesar de eso y de la campaña en contra y intentando mostrarle a los colombianos que lo que se va a hacer es acabar con el sistema de salud, que la salud se va a deteriorar más de lo que está si se acaban las EPS, a pesar de todo eso, pues no han logrado convencer sino al 37,4% de los colombianos de que eliminar las EPS está mal. Y concluyendo un poco más en ese tema de las EPS, la realidad es que desde hace muchos años académicos, expertos en el tema salud, han concluido que las EPS son una pieza del engranaje del sistema de salud que definitivamente no funciona bien y a lo largo de los años no se logró que funcionaran bien. Y por eso tienen que salir del sistema y tienen que ser reemplazados por otro mecanismo, por otras instituciones que no vean la salud como un negocio y cuya función no sea negar la mayor cantidad de veces que pueda el derecho a la salud a los colombianos, sobre todo en los medicamentos y en los procedimientos que tienen un costo superior, que es lo que le pasa hoy a la mayoría de colombianos que padecen esa situación. Y por eso, a pesar de la gran campaña, de los recursos que se han movido para vender la idea de que desaparecer las EPS, de que acabarlas, de que cambiarlas es una mala idea, a pesar de eso no han logrado convencer sino al 37,4% de los colombianos. En conclusión, las jugaditas del uribismo a la que tienen acostumbrados a los colombianos
no les están saliendo bien en esta ocasión y por eso la encuesta contratada por RCN muestra un aumento acelerado de la popularidad de Gustavo Petro respecto de octubre en el mes que acaba de pasar. Esto quiere decir que la tal oposición inteligente tan promulgada por el uribismo no existe en Colombia y esa es la razón por la cual el feliz año que le vamos a dar a los uribistas va a tener que ser con consuelo incluido, va a tener que ser con darles algo de amor para que se quiten tanta amargura de uno de los peores años en la historia de ese movimiento y partido político en el país.